Paz y bien, hermanitos. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de nuestra hermana ministra Rosy Carvajal y de parte mía, pues nos encontramos ya en nuestra 8ª sesión. Gracias, hermanos, por abrirnos no solo las puertas de su casa, sino de su corazón. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Bien, hermanos, pues quiero iniciar con la preciosa oración que nos enseñó nuestro Padre San Francisco. Les invito a todos a orar. Digamos: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Y bien, hermanos, pues seguiremos hablando de la vida de nuestro Padre San Francisco. La clase pasada vimos que el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo inspiraron en el corazón de varios jóvenes el seguir la vida de nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís. Pero bien, he aquí la pregunta: ¿qué verían estos jóvenes? ¿Qué verían estas gentes en la figura de nuestro Padre Francisco? ¿Por qué decidieron seguir a Dios a través de las huellas de nuestro Padre Francisco? Habiendo otros institutos religiosos, habiendo sacerdotes a quien seguir, ¿por qué a un humilde siervo de Dios? ¿Qué fue lo que ellos percibieron? ¿Qué les daba Francisco de Asís que la iglesia como tal no les daba en ese momento? Pues bien, quiero iniciar con un texto bíblico. Le pido ayuda al angelito de la guarda para que nos traiga unos textos. Muchas gracias, angelito de la guarda. Pues bien, permítanme leer para ustedes de la 2ª carta de San Pablo a los tesalonicenses. Dice así: el Señor es fiel. Tenemos absoluta confianza en el Señor de que seguirán haciendo lo que Él les ha mandado, como ya lo hacen. Y después dice estas maravillosas palabras: que el Señor fije sus corazones en el amor de Dios y la perseverancia en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonitas palabras. Que el Señor fije su corazón en el amor de Dios. Y precisamente de aquí empiezo a hablar de la vida de nuestro Padre San Francisco. Nuestro seráfico Padre San Francisco entendió de manera hermosísima, de manera bella, la palabra de Dios y se enamoró de Jesucristo, Eucaristía. Estas dos fuentes fueron indispensable fuente de agua para nuestro Padre San Francisco, de la cual no dejó de nutrirse: la palabra y la Eucaristía. Pero he ahí esa forma peculiar, esa forma tan dinámica, tan exclusiva, pero a la vez tan sencilla y tan humilde de comprender estos textos. Teniendo ya a sus hermanos, y sus hermanos junto con él descubrían a través de la guía de Francisco ese amor, esa profesión del corazón por la palabra y la Eucaristía. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia en el numeral 104 nos dice lo siguiente: Dios habla amorosamente a su pueblo a través de la lectura de la Biblia. Y es aquí donde nuestro Padre San Francisco entiende y conoce a nuestro Señor Jesucristo,
a Dios Padre y la actuación del Espíritu Santo. Es aquí donde abre su corazón y su mente y se deja invadir por el amor de Dios. Dios pone su corazón en el amor de Dios. Pero bien, para poder interiorizar más aún esta parte del seguimiento de nuestro Padre San Francisco, es importante, hermanos, que recordemos qué es lo que nos llama la atención de la vida de nuestro Padre San Francisco. ¿Qué es lo que nos jala? ¿Qué es lo que nos impulsa a seguir a San Francisco de Asís? Y sí, han acertado. El amor tan grande que profesa a nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Padre Francisco: hermanos, nuestra forma de vida es vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender mejor estas palabras, quiero pedirle ayuda a nuestro angelito de la guarda para que nos traiga unos textos. Gracias, angelito de la guarda. Pues bien, sin más, quiero leerles de la vida de nuestro Padre San Francisco, llamada La Leyenda Mayor, escrita por San Buenaventura, lo siguiente. Viendo el siervo de Cristo que poco a poco iban creciendo el número de hermanos, escribió con palabras sencillas para sí y para los suyos una pequeña forma de vida, en la que puso como fundamento inquebrantable la observancia del Santo Evangelio e insertó otras pocas palabras que parecían necesarias para un modo uniforme de vida. Gracias, angelito de la guarda. Bien, hermanos, pues para poder descifrar e ir entendiendo cada vez mejor a nuestro Padre San Francisco y qué es lo que nos quería decir, qué nos dice, pues primero tenemos que saber qué entendía nuestro Padre San Francisco por vivir el Santo Evangelio. Podemos decir que vivir es practicar lo que dice el Evangelio, pero solo se reduciría a una práctica, a seguir un ejemplo, digamos que a actuar solamente copiando. O quizá también lo entendió como vivir los hechos escritos, revivirlos, reinterpretarlos. Pero eso únicamente sería actuarlos. O quizá vivir el Evangelio es imitar corporalmente los actos de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Hermanos, no solo se queda en la práctica corporal, no solo se queda en la práctica de la verbalización, sino vivir es interiorizar, es pasar o guardar eso en el corazón para que fluya posteriormente. ¿Cómo es esto? Pues bien, solamente los enamorados de Cristo, enamorados del Evangelio, podrán narrárnoslo. Pero para poder entender esto, tendríamos que entender el amor coloquial entre hermanos, entre personas, entre padres e hijos, entre parejas y esposos. Ese amor no es solo producto de la química, como dicen los jóvenes, sino el verdadero amor, aparte de un enamoramiento primero, es una decisión que se pasa por el corazón, y con el corazón y la mente se toma la decisión de seguir amando.
A ver, voy a tratar de explicarme un poquito mejor. Cuando una persona se enamora, involucra todo su ser, pero involucra su pensamiento. En un primer contacto cercano, se involucran las emociones, pero el amor va más allá de las emociones. Amar es emocionarse, sí, pero también es decidir con el pensamiento hacer por el amado lo mejor o lo más conveniente. Darse en amor por el amado. Pues bien, muchos dirían, este está enamorado. Quiere decir que no usa la razón, está por las nubes. Y eso no es amor, eso es atracción solamente. Puede ser atracción carnal o atracción de ideas. Pero el que ama no solo siente, sino está consciente de lo que siente y toma la decisión de seguir amando por la eternidad. Bien, desprendido de eso, entonces vienen los actos que son consecuencia de ese amor. Nuestro Padre San Francisco descubrió en las Sagradas Escrituras el amor tan grande que nos tiene Dios y que Él nos elige para ser suyos. Que Él nos elige y nos dota de dones para seguirle. Ese amor tan grande lo entendió Francisco y decidió amar a Dios sobre todas las cosas. Digamos que quitó su corazón San Francisco de su propio interés y puso como interés primero a Dios. Seguramente, hermanos, todos hemos experimentado eso, que muchas veces le pedimos a Dios que nos sane, que nos cure, que nos ayude con problemas. Pero en medio de todo esto, nos ponemos nosotros en medio. Quizá lo experimentamos en una pérdida de un ser querido y anteponemos nuestro sufrimiento a la voluntad de Dios. Por lo tanto, quien está en el centro de nuestro interés somos nosotros mismos. Nuestro Padre San Francisco entendió esto, que para poder amar a Dios tenía que quitar el interés por sí mismo, por su bienestar, por su seguridad, por su condición de sentirse amado, en fin, y poner en el centro de su propia vida y de su propio interés el amor de Dios. Y descubrió que de esta forma, quitándose él mismo del interés de sí mismo, puso a Dios en el interés de su persona. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ya Francisco no era el centro de sí mismo, de su interés, de sus preocupaciones, de su desarrollo personal, sino él era el amante que se pone en segunda persona para amar y poner en el centro al amado, nuestro Señor Jesucristo. Es hacer ese ejercicio, hermanos, el poner en segundo plano nuestras preocupaciones, nuestros afectos, nuestra razón de sí mismos y poner en el centro a nuestro Dios y Señor. Y es así amar con el corazón.
amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la voluntad. De esta forma, quiero explicarles, o más bien para complementar, quiero explicarles que el corazón, entender la palabra amar con el corazón, desde la perspectiva de los judíos, es la siguiente. Para los judíos, el corazón simboliza el asiento sobre el cual están los pensamientos y la razón. Por eso ellos interpretan de esta forma el amor a Dios sobre todas las cosas, que en su corazón, en el centro de su ser, solo exista Dios, y de este amor a Dios fluyan los pensamientos. Por lo tanto, tener en el corazón a Dios significa que nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras percepciones van a estar sentadas en Dios, ubicadas en Dios, teniendo a Dios como centro y no a nosotros mismos. Pues bien, hermanos, así es como los judíos, nuestros hermanos mayores, interpretan el corazón. Y entonces podemos entender, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, entendiéndose fuerzas como capacidades. De esta manera lo interpretó nuestro Padre San Francisco. Y es esta explosión, esta detonación del amor de Dios en Francisco y de Francisco por Dios, que genera tal magnetismo, que genera tal atracción, capaz de arrastrar a jóvenes de su época para seguirlo, para seguir a Dios, capaz de provocar en jóvenes y en gente de su época el desprenderse de todas sus riquezas y abrazar la humildad y la pobreza para seguir a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Esa responsabilidad de amar a Dios al estilo franciscano, en el desapropiamiento de nuestros intereses, de nuestras riquezas, pero primordialmente de nuestra persona. No quiere decir que vamos a vivir descuidados, sino más bien que ante todo vamos a tener en el centro el amor a nuestro Dios. Pues bien, hermanos, con esto tenemos o concluimos que amar no es sacar la razón del corazón, sino al contrario, es poner en el corazón, amado por Dios y consciente de que Dios está en el centro de nosotros, nuestra razón, es asentar nuestra razón en el corazón que ama a Dios y donde Dios habita en el interior nuestro. Pues bien, hermanos, podríamos decir que el amor, el verdadero amor, va más allá que solo una atracción. Amar es ver desde la razón lo que se me ofrece. Amar a Dios a través del corazón y la razón es amar a Dios en el entendido de que lo que amo es verdadero, es sincero, es conveniente y es seguro.
es un camino seguro. Dios es la verdad y la vida. Es el único camino seguro para llegar al Padre. Y bien, hermanos, esto fue lo que atrajo a los jóvenes a seguir a Francisco de Asís. Sentir ese deseo, ese entusiasmo, o comenzar o recomenzar por tomarle sentido a esta vida de vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es un buen inicio, hermanos. Sintamos este ardor en el corazón por escuchar las palabras benditas de nuestro Señor Jesucristo. Sintamos este revoloteo del Espíritu Santo en nuestras emociones. Dejémonos invadir por Dios y dejemos que nuestra razón se vaya inundando en el amor de Dios. Quiero leer otro texto, por eso le pido ayuda al Angelito de la Guarda para apoyarlos a todos ustedes. Quiero leer un texto de los escritos de nuestro Padre San Francisco, de los dictados por él a Fray León, y es el siguiente: al saber siga el bien obrar. Y con esto quiero cerrar este tema, hermanos. Dice nuestro Padre San Francisco así: dice el apóstol, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Son matados por la letra los que únicamente desean saber las solas palabras, para ser tenidos por más sabios entre los otros y poder adquirir grandes riquezas que legar a sus consanguíneos y amigos. También son matados por la letra los religiosos que no quieren seguir el espíritu de las divinas letras, sino prefieren saber solo las palabras e interpretarlas para otros. Y son vivificados en el espíritu de las divinas letras quienes no apropien al cuerpo toda la letra que saben y desean, sino que con la palabra y el ejemplo se le restituye al Altísimo Señor, Dios, de quien es todo bien. Y repito, sino que con la palabra y con el ejemplo se la restituyen al Altísimo Señor Dios, de quien es todo bien. Gracias, Angelito de la Guarda. Pues bien, hermanos, qué hermosas palabras de nuestro Padre San Francisco. La letra mata a quien solo la quiere interpretar, pero a quien la interioriza le da vida, le da sentido, enriquece su espíritu. Y bien, hermanos, para esta sesión solamente quiero dejarles, mediten el siguiente texto bíblico. De la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 13 al versículo 17. Y después continúan con el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Muchas gracias, hermanitos, paz y bien, un fuerte abrazo para todos ustedes.